Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con una sonrisa a lo Eisenhower, que claro, deja claro que el fin de semana está cerca. Parece usted Ike, pero en más guapo y con más pelo, don Lorenzo. Bueno, ¿de qué va a ir el gran reseteo este fin de semana? Buenas noches, don César. Si me hubiera dicho que me iba a comparar con un presidente de Estados Unidos, bueno, con Eisenhower vale. Con Eisenhower. Sí, con Eisenhower vale. Con ese vale. Madre mía, menos mal que se acaba la semana, ¿no? Además de verdad, porque para habernos matado, Y el programa de hoy también, tremendo, Vamos a... Sí. Lo que hemos tenido y lo que vamos a tener, ¿no? Porque es alto voltaje, ¿verdad? El programa de hoy. Y la verdad, muchas noticias que también se acumulan y que vamos a ir comentando también a lo largo de la próxima semana, porque han sucedido muchas cosas en el día de hoy. El mañana sábado vamos a dedicar ese gran reseteo, un poco lo avanzaba en el día de ayer, a analizar lo que he denominado como el nuevo orden mundial según Donald Trump, esa vuelta de tuerca a la política exterior norteamericana, que bueno, pues yo llevo defendiendo desde hace un tiempo la tesis y la comparto con usted, en que es imperialismo ya directamente con esteroides, ya directamente a calzón quitado. Sí, efectivamente. Y que supone un cambio notable, no tanto respecto a las legislaturas de Obama y de Biden, sino sobre todo respecto a ese concepto de nuevo orden mundial que planteó George Bush padre, cuando se produce esa disolución de la Unión Soviética y se consideró que existía la posibilidad, al menos desde las élites atlantistas, por un lado, de meter a China en el redil, introduciéndola en la Organización Mundial del Comercio, eso ya con Clinton, y luego también intentando meter a Rusia bajo ese arco de la OTAN, algo que también hemos analizado en anteriores programas. La verdad es que el documento yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Usted también ha hablado de él en el programa de hoy. Es un documento muy interesante y vamos a volver otra vez a hacer un programa de esos de geopolítica de alto voltaje, donde vayamos analizando toda la letra pequeña de ese documento, de esa estrategia de seguridad nacional, que es un texto que ha levantado sobre todo mucha polvareda en Europa por poner precisamente al viejo continente enfrente de su propio espejo, y que también ha sido bien recibido en determinados ámbitos por apelar a la multilateralidad y criticar el globalismo, también con matices, como veremos en el día de mañana, con una Unión Europea además que va, bueno, pues yo no sé si es que Ursula von der Leyen no le van a traer nada a Papá Noel este año, o que quiere irse a la cena de Nochebuena con su marido, el farmacéutico, ya con todo hecho, pero vamos, es que acaban de saquear en el día de hoy ya finalmente esos activos rusos utilizando ese artículo, ¿verdad?, que avanzábamos durante la pasada semana, bueno, durante toda esta semana, que iban a utilizar de forma torticera, apelando a la emergencia nacional, y en estos últimos momentos pues Rusia, el Banco Central ruso ya ha anunciado que lleva esta cuestión a los tribunales, con lo cual vamos a tener una semanita que viene muy inquietante. Respecto al informe de seguridad nacional, cuando uno lo va leyendo detenidamente, hay inquietantes tendencias que sobre todo alejan un cierto enfoque buenista, que yo creo que peca en muchas ocasiones de cierto voluntarismo por parte de muchos analistas. Ya sabemos que aquí no hemos venido a hacer amigos y seguramente más de uno se pueda sorprender de ver sobre todo negro sobre blanco algunas frases, algunas expresiones de ese informe que en realidad, pues como digo, supone una nueva vuelta de tuerca atlantista, aunque es verdad que pone la diana al Estado profundo de Estados Unidos, al menos a una parte de él, y a algunos clanes de los ingenieros sociales globalistas, situando a otros, los cercanos a Trump, en ese vértice del aparato de control occidental, ¿no?, con esos tecnócratas millonarios, con esos empresarios del ladrillo, con esos directivos de la inteligencia artificial. Estudiaremos bien ese prólogo de Donald Trump, que es un prólogo gamberro de esos que le gusta redactar a Donald Trump. Yo no sé si lo redacta él personalmente, pero tiene toda la pinta de su estilo puro y duro, aunque también puede pasar, ¿no?, como con Stephen King, que ya acaban conociendo también los
los siervos, ¿verdad?, al jefe, que le acaban elaborando el documento, pero bueno, yo creo que sí ha sido elaborado en su puño y letra. Y luego analizaremos conceptos muy interesantes, como esa influencia extranjera hostil que rechaza a Estados Unidos, como si, bueno, pues hubiera otra influencia extranjera, en este caso el Estado de Israel, que considera la Casa Blanca no hostil, en contra de lo que piensan muchos ciudadanos de Estados Unidos y sobre la cual no se protege a Estados Unidos, sino todo lo contrario, se le abre las puertas. Hablaremos de las élites de la política exterior y de esas referencias que hace este documento bueno, pues principalmente a los presidentes que ha tenido Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en esa crítica no velada, sino directa, que hace en el documento. Estudiaremos también una parte de esa fusión de economía y fuerzas armadas, que también plantea esa estrategia, y la intención y la promesa de ser el mayor ejército del planeta, a pesar de que siguen insistiendo en el mantra del poder blando, ese poder blando que utilizaron pues todos los tentáculos globalistas para realizar revoluciones de colores, primaveras árabes y también golpes de Estado en países de Hispanoamérica, con lo cual de poder blando, bueno, poder sí, pero blando poco, y de ese concepto también de la paz a través de la fuerza, que bueno, pues es uno de los lemas en los que insiste mucho la administración Trump. Cada administración tiene sus propios lemas. Biden insistía mucho en aquello del Build Back Better, del reconstruir mejor, que es algo que ya está Larry Fink preparado, como decíamos ayer, en Ucrania. Y Trump insiste mucho en esa idea de la paz a través de la fuerza. Bueno, a través de la fuerza hasta el punto de que, bueno, hemos conocido algunos detalles precisamente además en el día de hoy sobre ese bombardeo que se realizó aquella narcolancha el día 2 de septiembre. Sí, sí. Bueno, supuesta narcolancha, porque tampoco sabemos que fue una narcolancha. Bueno, esto es tremendo, porque es aún peor de lo que pensábamos. Una bomba guiada por láser mata a 9 de las 11 personas que iban a bordo, se hunde el motor, el barco, bueno, vuelca la proa, hay humo y cuando se va el humo se ven a 2 supervivientes y entonces el almirante Bradley, que además ha comparecido públicamente, por orden del secretario del Pentágono, ordena matar a los otros 2, sin saber quiénes eran ni lo que hacían ahí y destruir la supuesta droga. Claro, le preguntan al Bradley y dicen, bueno, y así, ¿qué pasó, no, con la embarcación y qué pasó con la droga? Y dicen, no, si es que realmente no sabemos si llevaba droga a la embarcación. Dicen, bueno, pues yo kill em ahora all, ¿no? Kill em all. Sí, hace como cosa de una semana le dediqué un editorial a la primera comparecencia en el Senado. Sí. Y ya la primera comparecencia en el Senado era bochornosa. Sí, sí. Fue Sí, sí. bochornosa. La información adicional la hemos recibido por el Washington Post, pero yo creo que es de esa misma comparecencia porque se refiere a la semana pasada. Yo creo que es la misma comparecencia de la que hablaba usted. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo que, bueno, pues que estemos en este contexto. Si esta es la nueva doctrina, pues no es una doctrina Monroe, como explicaremos mañana, sino es la doctrina de toda la vida, el kill em all, que era la portada del primer disco de Metallica. Aparecía un martillo, ¿no?, con el suelo ensangrentado, kill em all, matémoslos a todos, ¿no? Empezaremos a estudiar sobre todo una versión extendida de ese documento que se ha filtrado a algunos medios de comunicación, que incide mucho en esa idea de Estados Unidos o de la administración Trump bajo el eslogan de Make Europe Great Again, hacer Europa más grande o grande otra vez, separar o desgajar los países que sean más de la esfera atlantista y que puedan plantar cara a Ursula von der Leyen y a sus muchachos, lo cual explicaría en buena medida ese nerviosismo máximo que hay en los despachos de Bruselas, porque se están dando cuenta de que papá se ha enfadado, que a lo mejor se va de casa y igual no hay regalitos de Navidad en estas ocasiones. Y además algún palito que otro. Veremos un poquito todo esto y yo creo que ya lo dejaremos preparado porque hay mucha tela que cortar. Hay que hablar también de África, de Oriente Medio, de China, y yo creo que ya casi despediremos el reseteo, al menos en la versión de este año tradicional, para luego ya afrontar una Navidad en la cual vamos a preparar un especial. Y ya también daré algún detalle más la semana que viene sobre la secta ocultista que está dentro de Silicon Valley, sobre la religión o la ideología con visos espirituales, pero en realidad ocultista, que está detrás de la inteligencia artificial. Así que nos esperan unos grandes reseteos. Grandísimo tema, y para Navidades el panorama es de rechupete, realmente. Sí, vamos a preparar un contenido, ya lo estamos haciendo, yo creo que le pueda resultar muy atractivo al personal, y además como luego pues se tiene más tiempo, tanto nosotros como los propios oyentes, porque La Voz para en Navidades, pues así pueden también tener su cita todos los sábados en el Gran Reseteo con temas que son de plena actualidad y están de plena actualidad, aunque permanezcan ocultos siempre tras montañas y montañas de desinformación. Así que vamos a acabar el año trabajando, no sé si más que Úrsula, pero desde luego
que con, que con muchísima más alegría, con muchísima más verdad y con muchísima más honestidad. Porque ¿en qué manos estamos, don César? ¿En qué manos estamos? Y mientras España yéndose al garete, es decir, con la UCO entrando en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Transición Ecológica. Pero al final no han detenido a ningún buscabonus, ¿eh? No, o sea, no iban en serio. Ahora, en esos ordenadores, don César, a ver qué había, a ver qué había, Sí. además del Candy Crush, a ver qué había además del Candy Crush. Sí. A ver qué aparece, porque pueden aparecer cosas... Yo tengo una silla puesta aquí por dentro, en mi casa, una silla puesta, claro, ¿para qué? Y un piano que no tengo, pero igual pongo la lavadora, no sea que también... No, y como entren en los ordenadores de los buscabonus, lo que puede aparecer ahí ya es delictivo, ¿eh? O sea, eso ya... aparece algún DNI fotocopiado de alguien de la Casa Real, a lo mejor. Sí. O las facturas falsas que hay que aceptar una infanta para que no vaya a la cárcel, ¿no? O algún disidente al que hay que destrozar la vida para que no vuelva a hablar nunca, ¿no? O sea, sí, eso es fácil que lo encuentren, no nos vamos a engañar. Las cosas como son. En cualquier caso, encuentren lo que encuentren, nosotros nos encontramos en cesarvidal.tv este fin de semana. Y encuentren lo que encuentren, nosotros lo contaremos también. O sea que vamos a terminar la semana que viene en todo lo alto, don César, en todo lo alto. No le quepa duda. Un abrazo muy fuerte, nos vemos el fin de semana. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.